Sybil Hawthorne acarició la viga de roble envejecido que se extendía por la cocina de la vieja casa. Los primeros rayos de sol de octubre se filtraban por las pequeñas ventanas cuadradas, iluminando la mesa repleta de papeles y fotografías. Algunas de las fotos eran antiguas, con los bordes amarillentos tomadas en la época de las cámaras de película. Eran de esta misma casa, solo que mucho más joven, con las paredes recién pintadas y un jardín bien cuidado, donde una mujer sonriente con sombrero de ala ancha estaba de pie entre los coloridos crisantemos. «Abuela Ágata», susurró Sybil, pasando suavemente el dedo por encima de la fotografía. «Habrías estado orgullosa de mí. Lo he conservado todo tal y como a ti te gustaba». Habían pasado 3 años desde que la abuela Ágata le había dejado esta casa en Hilldale, un pequeño pueblo donde todos se conocían y donde habían nacido 4 generaciones de la familia Hawthorne. No era lujosa para los estándares modernos. 2 plantas de ladrillo rojo, un ático de 3 dormitorios, suelos de madera que crujían en las noches de invierno y un pequeño jardín rodeado por una baja valla de piedra. Pero para Sybil no tenía precio. Recordaba venir aquí todos los veranos de vacaciones desde la ciudad y pasarse los días explorando todos sus rincones, leyendo libros antiguos en el desván o ayudando a su abuela a hacer tartas de arándanos en la espaciosa cocina con su enorme hornillo de leña. El teléfono de la mesa vibró, sacando a Sybil de sus recuerdos. Un mensaje de Lloyd apareció en la pantalla. «Llego tarde al trabajo. Llegaré tarde. No me esperes levantada con la cena». Sybil frunció el ceño. La tercera vez en una semana. Lloyd nunca había llegado tarde a la oficina de correos. Su turno siempre terminaba a las 4 en punto. Pero algo había cambiado en los últimos 2 meses. Se había vuelto distante, a menudo miraba el teléfono con una media sonrisa y se apresuraba a guardarlo cuando Sybil entraba en la habitación. Sus conversaciones se volvieron superficiales, cada vez encontraba más motivos para estar solo. «Otra vez el trabajo», pensó Sybil. No era ingenua, pero no quería sacar conclusiones precipitadas. Su matrimonio ya había durado 8 años. Se habían conocido en el mercado de agricultores del centro de Hilldale, donde Lloyd ayudaba a su padre a vender la miel de su pequeño colmenar. Era amable y fiable, con una sonrisa tímida y una risa tranquila que parecía brotar de él al azar. Hacía 2 años, tras la reducción de personal en el colmenar, Lloyd había aceptado un trabajo de cartero. El trabajo no era polvoriento, pero proporcionaba unos ingresos estables, aunque pequeños. Sybil siempre había aportado la mayor parte del presupuesto familiar, trabajando como tasadora de seguros para una compañía regional. Su ojo profesional determinaba enseguida el valor de los daños materiales y la validez de las reclamaciones. Era un buen trabajo que le permitía utilizar su atención al detalle y su capacidad para leer a la gente. Sybil guardó el teléfono y volvió a ordenar viejas fotografías. Planeaba crear un árbol genealógico de su familia y colgarlo en el salón entre 2 estanterías. Era una idea que se le había ocurrido durante su última tasación. En una casa que había sufrido un pequeño incendio, las fotos familiares eran lo único que preocupaba a la casera. «Las cosas se pueden reemplazar, pero los recuerdos no», dijo entonces la mujer mayor, apretando contra su pecho el álbum de fotos carbonizado por los bordes. Al otro lado de la ventana se oyó el ruido de un coche que pasaba, algo inusual en su tranquila calle. Sybil se asomó y vio un sedán plateado que frenó al llegar a una casa vecina y siguió de largo. No pudo ver bien al conductor. Por la noche, cuando Sybil ya se había acostado, Lloyd entró silenciosamente en el dormitorio. Olía a aire otoñal y a algo dulce que Sybil no pudo identificar. «Siento llegar tan tarde», susurró, pensando que ella dormía. Había habido mucho trabajo. Sybil se hizo la dormida, mirando con los párpados entrecerrados cómo él doblaba la ropa con esmero en una silla junto a la ventana. Lloyd siempre había sido ordenado,
uno de los rasgos que ella apreciaba en él. Pero ahora aquella pulcritud le parecía sospechosa, como si estuviera cubriendo sus huellas. A la mañana siguiente, Sybil se despertó temprano. Lloyd seguía dormido, con el pelo rubio claro esparcido por la almohada y una ligera barba en la mejilla. Mientras dormía tenía el mismo aspecto que 8 años atrás, la misma curvatura juvenil de los labios, las mismas pestañas largas que ella siempre le había envidiado en broma. Algo se agitó en el interior de Sybil. ¿Lo estaba perdiendo? Intentando no hacer ruido, bajó a la cocina y encendió la cafetera, vieja pero fiable, como la mayoría de las cosas de la casa. Esperó a que el café estuviera listo y salió al jardín. El rocío de la mañana brillaba en la hierba y las telarañas se extendían entre las ramas de un viejo manzano. Este manzano lo había plantado su bisabuelo cuando compró el terreno y construyó la primera versión de la casa, una pequeña cabaña de madera que había crecido con el tiempo hasta convertirse en el actual edificio de 2 plantas. Cuando murió la abuela de Agatha, la casa pasó a manos de Sybil, dejando atrás a su madre, que hacía tiempo que se había trasladado a Londres y no tenía ningún interés en el legado familiar. Para Sybil, la casa era algo más que una propiedad. Era un depósito de historias y recuerdos, testigo de los nacimientos y las muertes, las alegrías y las penas de 4 generaciones. Ella misma se sorprendía a veces de su apego a las viejas paredes y a las tablas del suelo que crujían. Muchos de sus compañeros aspiraban a las grandes ciudades, a los pisos modernos y a la vida rápida, pero Sybil siempre se había sentido una guardiana de la tradición, un vínculo entre el pasado y el futuro. Con estos pensamientos regresó a la cocina, donde ya flotaba el aroma del café recién hecho. Lloyd bajó unos minutos más tarde, vestido con su uniforme postal de pantalón azul y camisa azul claro con el logotipo de correos en el bolsillo. «Buenos días», le besó la mejilla, y por un momento todo pareció normal, como antes. «Tengo que irme. Hoy hay mucho correo que repartir». «¿No vas a desayunar?», preguntó Sybil, acercándole un plato de tostadas. «No hay tiempo. Cogeré algo por el camino». Cogió una tostada y se dirigió a la puerta. «No me esperes para cenar. Hoy tenemos inventario en la oficina de correos». Sybil asintió sin decir palabra. «Inventario. Por supuesto. El tercero de este mes, si crees lo que ha dicho». Cuando Lloyd se marchó, se sentó en su escritorio y abrió el portátil. Hoy tenía 2 salidas: la tasación de un piso inundado en el centro de Hilldale y la inspección de un tejado dañado por el granizo en las afueras de la ciudad. Antes de salir, entró en la habitación que Lloyd y ella utilizaban como despacho. Allí había un viejo secreter de roble, todavía de su abuela, con muchos cajones y compartimentos. En uno de ellos Sybil guardaba las escrituras de la casa y las pólizas de seguro. Las había revisado recientemente, asegurándose de que cubrían todos los riesgos posibles, desde incendios hasta inundaciones. Un hábito profesional. El día transcurrió con las preocupaciones habituales. El propietario del piso inundado había exagerado claramente la cuantía de los daños, incluidos los que se habían producido antes de la rotura de la tubería. Sybil lo había señalado con tacto pero con firmeza, lo que había disgustado al propietario. Pero no se sentía incómoda en esas situaciones. Con los años había aprendido a separar los daños reales de los intentos de aprovecharse de la compañía de seguros. De camino a casa, se detiene en un supermercado de las afueras. Al pasar por la sección de libros, vio una figura familiar: Heather Blackwood, la nueva bibliotecaria de la biblioteca municipal. No se conocían íntimamente, pero Hilldale era una ciudad pequeña donde todo el mundo se conocía al menos de vista. Heather estaba de pie junto a la estantería de novelas, pero parecía ajena a los libros que tenía delante. Su mirada se dirigió al otro lado del pasillo, donde un hombre con uniforme azul del servicio postal doblaba periódicos en un atril. Lloyd.
Sybil se quedó inmóvil, oculta junto a una estantería alta de conservas. Vio a Heather dirigirse hacia el kiosco como si se interesara por la prensa más reciente, pero su mirada estaba fija en Lloyd. «Hola, ¿puedes decirme dónde puedo encontrar el último número del Hilldale Herald?» La voz de Heather era melodiosa, con un ligero tono ronco. Lloyd levantó la vista y algo pasó por su rostro. ¿Sorpresa? ¿Alegría? ¿Ansiedad? Sybil no podía saberlo a distancia. «Claro, aquí mismo», le tendió el papel a Heather, y sus dedos se tocaron por un momento. «Gracias», sonrió Heather. «Lloyd, ¿verdad? Te vi en la biblioteca la semana pasada». «Sí, dejé los libros de mi mujer», respondió Lloyd, y Sybil notó cómo acentuaba la palabra «sao». «¿Vas allí a menudo?», continuó Heather. «Soy nueva en la biblioteca y aún no conozco a todos los habituales». «A veces voy», respondió Lloyd con evasivas. «Me gusta leer novelas históricas». «¿De verdad?», Heather se animó. «Acabamos de recibir un nuevo cargamento de libros el otro día, entre ellos varias novelas históricas. Deberías entrar. Quizá pueda recomendarte un par de ellas interesantes». Sybil vio que Lloyd dudaba, pero luego asintió. «Quizá vaya la semana que viene». «Me encantará», sonrió Heather una vez más antes de dar media vuelta y marcharse. Sybil se dio la vuelta rápidamente y fingió examinar la etiqueta de la lata. El corazón le latía más deprisa que de costumbre. La conversación podría haber sido inocente. Al fin y al cabo, estaban en un lugar público y Heather se limitaba a hacer su trabajo recomendando libros. Pero había algo en su mirada, en la forma en que miraba a Lloyd, que hizo que Sybil desconfiara. Esperó a que Heather se marchara antes de acercarse a Lloyd. «Hola», le tocó el hombro y él se sobresaltó. «No esperaba verte aquí». «Sybil». Su voz era demasiado alta. Estamos en un descanso, así que pensé en pasar a por un bocadillo». «Ya veo», asintió ella. «Creía que hoy tenías mucho correo que repartir». «Sí, pero nadie canceló el descanso», sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «¿Has terminado con tus notas por hoy?» «Sí, estoy de camino a casa», contestó Sybil. «¿Por qué no cenamos juntos? Podría preparar tu lasaña favorita». «Me encantaría, pero ¿recuerdas lo que te dije sobre el inventario?» Lloyd miró el reloj. «Tengo que volver al trabajo». «Por supuesto». Sybil trató de mantener la voz neutra. «Entonces nos vemos en casa». Lloyd asintió, le dio un rápido beso en la mejilla y se marchó sin comprar un bocadillo ni nada. Sybil lo siguió con la mirada, sintiendo que una sensación de inquietud crecía en su interior. Algo iba mal, y ese algo tenía un nombre: Heather Blackwood. Al volver a casa, Sybil subió al desván. Allí guardaba cosas que no utilizaba a diario, pero que eran demasiado valiosas para tirarlas. Una vieja rueca que su bisabuela había traído de Escocia, un cofre con cartas de la Segunda Guerra Mundial, cuando su abuelo estaba en el ejército, juguetes infantiles y los propios libros de Sybil. Se arrodilló frente al viejo baúl y lo abrió. Las cartas atadas con cintas descoloridas yacían en pilas ordenadas. Sacó una, escrita con letra delgada en papel amarillento. «Querida Ágata, todos los días pienso en ti y en mi hogar. Aquí delante, los recuerdos de nuestras tardes junto a la chimenea me calientan más que cualquier fuego. Cuídate y cuida nuestro hogar. Volveré a veros a los dos. Siempre tuyo, Frederick». Sybil dobló la carta cuidadosamente y la devolvió a su lugar. Su abuelo había vuelto de la guerra con una medalla al valor y una cojera que le acompañó el resto de su vida. Él y la abuela Ágata habían vivido en esta casa otros 50 años, hasta que la muerte los separó. Ahora esta casa le pertenecía a ella, Sybil. No era solo un lugar donde ella vivía, sino un símbolo de la resistencia de su familia, de su amor y devoción mutuos. Pasara lo que pasara entre ella y Lloyd, la casa seguía siendo su ancla, su legado. Bajó las escaleras, recorrió el salón y se detuvo junto a la chimenea,
donde había fotografías enmarcadas. La boda de sus padres, el primer día de colegio de Sybil y su propia boda con Lloyd. En la última foto estaban tan felices, con sonrisas brillantes y un brillo en los ojos. ¿Qué había cambiado? Aquella tarde, cuando Lloyd aún no había regresado, Sybil se sentó en una silla junto a la ventana, mirando la calle oscura. Pensó en Heather Blackwood, en la forma en que había mirado a su marido, en la frecuencia con que Lloyd había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo, en lo poco que hablaban ahora por las tardes. El reloj del pasillo marcaba las 10 cuando por fin oyó el sonido de la llave en la cerradura. Lloyd entró, con aspecto cansado pero con una especie de excitación interior que intentaba ocultar. ¿Ha terminado el inventario?, preguntó Sybil sin moverse de la silla. Sí, por fin. Colgó la chaqueta en el gancho junto a la puerta. Cansado como un perro. Te vi hablando con Heather Blackwood en el supermercado, dijo Sybil, observando su reacción. Lloyd se quedó inmóvil un momento y luego se encogió de hombros. Ah, ¿la bibliotecaria? Sí, estaba preguntando por el periódico. Y por los libros que supuestamente te gusta leer, añadió Sybil. Solo era una conversación de cortesía. Se acercó Lloyd y se sentó en el brazo de su silla. Ya sabes cómo son los pueblos pequeños. Todo el mundo intenta ser amable. Sybil le miró a los ojos. Antes podía leer en ellos todo lo que él sentía. Ahora parecían cerrados, como si hubiera caído una cortina entre ellos. Sí, lo sé, se levantó. Me voy a la cama. Había sido un día muy largo. Más tarde, tumbada en la cama y escuchando la constante respiración de Lloyd, que dormía a su lado, Sybil pensó en su casa hereditaria, en su historia y en el hecho de que tal vez tuviera que defender no solo la casa, sino también su matrimonio. ¿De quién? ¿De un bibliotecario sonriente de voz ronca y ojos atentos? ¿O de su propio marido, que parece haber hecho ya su elección? Heather Blackwood siempre conseguía lo que quería. Desde niña le habían enseñado que la perseverancia era la clave del éxito, y ella había aprendido esa lección demasiado bien. Sus padres la llamaban decidida, sus profesores terca y sus exnovios obsesiva. Heather prefería pensar en sí misma como una mujer que no sabía rendirse. La primera vez que se fijó en Lloyd fue hace un mes, cuando entregaba el correo en la biblioteca. Había una especie de gracia desenfadada en sus movimientos y una suave consideración en sus ojos que llamaron inmediatamente su atención. Heather sabía leer a la gente. Por algo había elegido la profesión de bibliotecaria, en la que cada día tenía que adivinar qué libro sería el adecuado para cada lector. «Bonito día el de hoy», dijo Lloyd, entregándole una pila de sobres y revistas. «Mejor que ayer», respondió ella con una sonrisa, fijándose en su anillo de casado. Casado. Pero eso nunca había sido un obstáculo para ella. Ese día había encontrado su cuenta en las redes sociales. Lloyd Pratt, casado con Sybil Hawthorne, residente de toda la vida en Hilldale. No había muchas fotos, pero las examinó todas. Le interesaban especialmente las fotos de la casa, una casa antigua de 2 plantas con ladrillos rojos y un pequeño jardín. Debajo de una de las fotos, Lloyd había escrito «Casa Hawthorne durante 5 generaciones. Ahora yo también formo parte de esa historia». Heather alquiló un pequeño piso en las afueras de Hilldale, pagando casi la mitad de su sueldo por un espacio reducido, con goteras constantes en el tejado y vecinos ruidosos. El contraste con la acogedora casa heredada de Sybil era muy marcado. Lloyd se presentó en la biblioteca 3 días después, aparentemente para devolver los libros. ¿A tu mujer le gustan los detectives?, preguntó Heather, hojeando los libros devueltos. ¿Cómo sabe que estoy casado?, se preguntó él. El anillo, señaló su mano con la cabeza. Y en Hilldale todo el mundo se conoce, ¿no? Sonrió, un poco avergonzado. Sí, es verdad. Y no, yo leo detectives.
A Sybil le gusta más la ficción histórica. Puedo recomendarte una excelente serie de novelas históricas. Heather salió de detrás del mostrador y se dirigió a las estanterías. Ven, te lo enseñaré. A partir de ese día se vieron con regularidad. Primero en la biblioteca, con el pretexto de recomendaciones de libros, luego encuentros fortuitos en el supermercado y, más tarde, reuniones programadas en un café al otro lado de la ciudad donde nadie los conocía. Heather reconoció que Lloyd no se sentía apreciado en su matrimonio. Sybil tenía éxito, era independiente, tenía un trabajo prestigioso y su propia casa. ¿Y quién era él? Un simple cartero que solía ayudar a su padre con el colmenar, un hombre que ni siquiera podía proporcionar a su mujer un lugar propio, vivían en su casa heredada, dormían bajo su techo, comían en su mesa. Ella nunca me lo reprocha, dijo Lloyd, dando vueltas a una taza de café frío entre sus manos. Pero sé que no estoy a su altura. Tonterías, objetó Heather, cubriéndole la mano con la suya. Eres mucho más que un cartero. Eres inteligente, atento, cariñoso. Si ella no puede verlo, es su problema, no el tuyo. Con cada encuentro, Lloyd revelaba más, y Heather absorbía cada detalle de su vida con Sybil, construyendo una imagen cada vez más clara de su rival. Una mujer que tenía todo lo que Heather deseaba tan desesperadamente: estabilidad, respeto social, hogar, historia, raíces. Heather nunca había tenido un hogar propio. Su infancia transcurrió de un lado a otro. Su padre era militar y la familia nunca permanecía en un mismo lugar más de 3 años. Amigos, colegios, vecinos, todo era temporal, pasajero. Incluso cuando el padre se jubiló, siguieron alquilando, desplazándose en busca de opciones más baratas. Trabajar en la biblioteca de Hilldale iba a ser un nuevo comienzo. Heather soñaba con establecerse en una pequeña ciudad, construir una vida, echar raíces, pero la realidad era dura. El sueldo de bibliotecaria apenas cubría el alquiler y los precios de la vivienda en Hilldale, a pesar de su tamaño, eran desmesuradamente altos. Y así, Lloyd había entrado en su vida, con su tranquila sonrisa y las historias de una casa que guardaba la historia de toda una familia. La casa que albergaba a Sybil Hawthorne, una mujer que ni siquiera parecía apreciar su felicidad. Su primer beso había tenido lugar 15 días después de conocerse, en un tranquilo rincón de la biblioteca, detrás de una estantería de libros raros. Lloyd dudó, pero Heather fue persistente. Siempre conseguía lo que quería. «Esto no está bien», susurró, pero no se apartó. «Tengo una esposa, que ni siquiera se fija en ti», replicó Heather pasándole los dedos por la mejilla. «No te pido más de lo que estás dispuesto a dar, solo no me rechaces». Después de aquello, sus encuentros se hicieron más íntimos. Se cruzaron en un motel de la autopista, a 15 minutos en coche de Hilldale. A Heather le gustaba imaginar que eran una pareja enamorada, huyendo del mundo. Y Lloyd parecía dejarse llevar por la corriente, disfrutando de la atención y la admiración que le faltaban en casa. Pero poco a poco Heather empezó a querer más. ¿Por qué tenían que esconderse? ¿Por qué ella tiene que conformarse con migajas de su tiempo mientras Sybil lo tiene por completo? Ni siquiera aprecia lo que tiene, dijo Heather, tumbada junto a Lloyd en la habitación del motel. La lluvia de octubre tamborileaba en el techo, creando un acogedor capullo de ruido. La casa, el marido, la estabilidad, todo le llegó de balde por herencia, y la gente como yo tiene que luchar por cada pequeña cosa. Sybil trabaja duro, objetó Lloyd, y Heather percibió en su voz una nota de defensa que no le gustó. Se merecía lo que le pasó. No la defiendas. Heather se levantó sobre un codo mirándolo a los ojos. Ahora no, conmigo no. ¿Tiene idea de lo que es vivir de cheque en cheque? Tener miedo de que el mes que viene el casero te suba el alquiler y tengas que elegir entre un techo y comida. Lloyd se quedó callado, y ese silencio la irritó aún más.
¿Sabes cuánto pago por mi perrera?, continuó ella. La mitad de mi sueldo. ¿Y qué recibo a cambio? Un tejado con goteras y vecinos que hacen fiestas a mitad de semana. Ella consigue una casa entera a cambio de nada. Heather, no hablemos de esto. Lloyd se sentó en la cama, claramente incómodo. Acordamos no hablar de Sybil. Pero eso no es justo, exclamó Heather, incapaz de contener sus emociones. Ni siquiera sabía lo afortunada que era. Un hogar que guarda la historia de generaciones. Un hogar de verdad, no un refugio temporal. ¿Sabes lo que es no sentir ni una sola vez en la vida que tienes un hogar propio? Lloyd la miró con una expresión que ella no pudo precisar. ¿Compasión? ¿Confusión? ¿Irritación? Fuera lo que fuese, no le gustaba cómo la miraba en aquel momento. Lo siento, se obligó a sonreír, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. Es que a veces siento que la vida no es justa. Todo el mundo se siente así a veces, respondió él, rodeándola con los brazos. Pero había una tensión en su abrazo que antes no existía. Heather había tenido más cuidado de no dejar que sus celos de Sybil se manifestaran tan claramente después de aquel incidente. En lugar de eso, se concentró en hacerse indispensable para Lloyd. Cocinar sus comidas favoritas, escuchar atentamente sus historias sobre el trabajo, no quejarse nunca de sus horarios ni de su cansancio. Al mismo tiempo, empezó a recopilar información sobre la casa de los Hawthorne. Se hizo amiga de la señora Greenwood, una anciana que acudía a menudo a la biblioteca y que vivía al lado de Sybil y Lloyd. «Ah, la casa de los Hawthorne», dijo la SRA. Greenwood, hojeando viejas revistas que Heather había guardado para ella. «Es una casa preciosa. Recuerdo a Agatha, la abuela de Sybil, cuidando el jardín. Tenía las rosas más bonitas del barrio. Debe de ser una propiedad muy valiosa», dijo Heather con indiferencia. «Desde luego que lo es, sobre todo con el terreno que la acompaña. Hoy en día valen su peso en oro. Por lo que sé, la casa está asegurada por una buena cantidad de dinero. Sybil sabe mucho de eso. Al fin y al cabo trabaja para una compañía de seguros». Aquella información se clavó en la cabeza de Heather como una espina clavada. La casa no solo era bonita, también era cara. El seguro, el terreno, el valor histórico. Todo pertenecía a Sybil, no a ella. A finales de octubre, casi un mes después de que comenzara su romance, Lloyd acudió a la reunión con una expresión inusualmente seria en el rostro. «Tenemos que hablar», dijo, sin siquiera besarla para saludarla. «Eso suena siniestro», intentó bromear Heather, pero sus entrañas se apretaron de presentimiento. «No puedo seguir así», dijo en voz baja, sin mirarla a ella, sino a otro lado. «Mentirle a Sybil, reunirme contigo en secreto, está mal». «¿Mal?», preguntó Heather, sintiendo que el pánico aumentaba en su interior. ¿Así que siempre había estado bien y ahora de repente estaba mal? No, siempre ha estado mal. Lloyd se pasó una mano por el pelo, un gesto que ella había aprendido a asociar con su nerviosismo. «Es solo que yo me dejé llevar, pero tiene que acabar». «¿Sospechaba algo?», preguntó Heather, repasando frenéticamente en su cabeza sus últimos encuentros, tratando de descubrir en qué podían haberse equivocado. «No, no es eso. Es que me he dado cuenta de que no quiero vivir así. No quiero mentir, esconderme, esquivar. Sybil se merece algo mejor. Y tú también. No puedes decidir por mí lo que me merezco». La voz de Heather estaba ahora enfadada. «¿Estás diciendo que todo esto fue un error? ¿Que yo fui un error?» «No estoy diciendo que tú», empezó Lloyd, pero ella no le dejó terminar. «No, eso es exactamente lo que estás diciendo, que yo no era más que un entretenimiento, una aventura pasajera que ahora debe ser olvidada y devuelta a la preciosa Sybil en su precioso hogar». «Heather, por favor». Lloyd miró a su alrededor, comprobando si su fuerte voz había atraído la atención de los demás comensales. «Discutamos esto con calma.
Con calma, casi se echó a reír. Me estás rompiendo el corazón y quieres que me calme. Nunca te prometí nada serio. Había una dureza en su voz que ella no había oído antes. Estaba claro desde el principio que estaba casado y que no iba a divorciarme. Pero no eras feliz con ella, exclamó Heather, agarrándose a un clavo ardiendo. Tú mismo dijiste que te sentías indeseado, que ella estaba demasiado ocupada con su trabajo para fijarse en ti. Estaba enfadado. Dije demasiado. Sybil y yo tenemos nuestros problemas como cualquier matrimonio, pero eso no significa que esté dispuesto a arruinarlo todo. Heather lo miró fijamente, incapaz de creer lo que oía. Todo este tiempo había estado convencida de que él era tan infeliz con su matrimonio como ella con su vida, que la veía no solo como una amante, sino como una pareja potencial con la que empezar de nuevo. Así que vuelves con ella. No era una pregunta, era una afirmación. A su vida perfecta en su casa perfecta. No iba a ninguna parte, Heather, replicó Lloyd en voz baja. Siempre he estado ahí, y siento haberte dado motivos para pensar lo contrario. Dejó el dinero del café sobre la mesa y se levantó, con la clara intención de marcharse. Adiós, Heather. Espero que encuentres lo que buscas. Cuando salió del café, Heather se quedó mirando por la ventana la llovizna durante un buen rato. En su interior crecía un sentimiento que no podía definir, una mezcla de dolor, decepción y una envidia aguda y ardiente. Envidia de Sybil Hawthorne, que ni siquiera se daba cuenta de lo afortunada que era. Heather pasó los días siguientes sumida en la niebla. Iba a trabajar, sonreía a los usuarios de la biblioteca, cumplía con sus obligaciones, pero todo parecía irreal, como si se estuviera observando a sí misma desde fuera. El jueves, Lloyd llegó a la biblioteca con el correo. La saludó con la cabeza, cortés y distante, como si nunca hubiera pasado nada entre ellos. Por fin la sacó de su aturdimiento. Después del trabajo se dirigió al supermercado de las afueras, el mismo en el que Lloyd y ella se cruzaban a veces. Deambuló entre las estanterías sin fijarse en lo que metía en la cesta hasta que oyó una voz familiar. Claro, aquí mismo, era Lloyd, tendiéndole un periódico a la mujer que estaba de espaldas a Heather. Heather se quedó paralizada, escondida detrás de un estante de conservas. La mujer se dio la vuelta y Heather vio su cara, la mismísima Sybil Hawthorne. Era más guapa que en las fotografías, con rasgos finos y ojos expresivos. Llevaba el pelo oscuro recogido en una sencilla coleta y su ropa, aunque no era excesivamente cara, resultaba elegante y pulcra. «Hola», Sybil tocó el hombro de Lloyd, que se sobresaltó. «No esperaba verte aquí». Heather observó su conversación, analizando cada gesto, cada palabra. Vio la tensión entre ellos, la inseguridad con la que Lloyd sonreía, la intensidad con la que Sybil le miraba. No eran una pareja feliz, Heather estaba segura de ello, pero seguían siendo una pareja, marido y mujer, viviendo en una casa con la que ella solo podía soñar. Cuando se separaron, Heather continuó con sus compras, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Se imaginó a Sybil volviendo a su casa ancestral, cenando en la mesa antigua, durmiendo en el dormitorio donde generaciones de Hawthornes habían dormido antes que ella. Y todo esto le había llegado simplemente por derecho de nacimiento, mientras que Heather se había pasado la vida luchando por cada pequeña cosa. Aquella noche, sentada en su estrecho piso escuchando a los vecinos de arriba mover los muebles, Heather abrió su portátil y empezó a buscar información sobre la casa de los Hawthorne. Encontró algunos artículos de periódicos antiguos sobre la restauración de edificios históricos en Hilldale que mencionaban la casa Hawthorne como una de las más antiguas de la ciudad. Uno de los artículos contenía una cita de Agatha Hawthorne, la abuela de Sybil. Esta casa no es solo un edificio, es un depósito de nuestra historia familiar.
Cada ladrillo, cada viga guarda los recuerdos de generaciones. Heather se imaginó que ahora todo pertenecía a Sybil. No solo la casa, sino la historia, las raíces, la estabilidad. Todas cosas que la propia Heather nunca había tenido. Al día siguiente decidió pasar por delante de la casa Hawthorne para verla en persona, no en fotos. Aparcó en una calle cercana y caminó despacio por el tranquilo callejón donde estaba la casa. Era exactamente como se la había imaginado. 2 plantas de ladrillo rojo, con un ático y un pequeño y cuidado jardín rodeado por una valla baja de piedra. Heather se detuvo frente a la casa, fingiendo ajustarse el cordón del zapato. Una figura se vislumbró a través de una de las ventanas del segundo piso, una figura que parecía ser Sybil. Heather se dio la vuelta rápidamente y siguió caminando, pero la imagen de la casa permaneció con ella como una melodía inquietante que no podía quitarse de la cabeza. Esa noche recibió un mensaje de Lloyd, el primero desde su separación. Por favor, deja de pasar por delante de nuestra casa. Sybil te ha visto hoy y ha preguntado quién eras. No hagamos esto más difícil de lo que tiene que ser. Heather releyó el mensaje varias veces, sintiendo ese familiar ardor que crecía en su interior. Nuestra casa. Pero no era su casa. Era la casa de Sybil, su herencia, su privilegio. Lloyd solo era un invitado, como podría haberlo sido Heather. Solo estaba de paso, respondió ella, intentando que el mensaje sonara inocente. No sabía que no se podía andar por la vía pública. Heather, por favor, escribió Lloyd un momento después. Dejémoslo así. Es mejor para todos. ¿Mejor para quién?, pensó Heather, pero no se molestó en contestar. En lugar de eso, abrió la foto de Lloyd que había hecho a escondidas en la biblioteca y se quedó mirándola largo rato, reflexionando sobre la injusticia de la vida. Durante el fin de semana, Heather decidió ir a un bar local, un lugar en el que ella y Lloyd nunca habían estado juntos. Esperaba que la música y el alcohol la ayudaran a olvidar lo ocurrido, aunque solo fuera por unas horas. El bar estaba lleno. No había mucho entretenimiento en un pueblo pequeño, sobre todo en una fría noche de otoño. Heather se sentó en la barra y pidió un whisky con soda. No era una gran bebedora de alcohol, pero esta noche quería algo fuerte. Después del segundo vaso, el mundo se sintió un poco más suave y la pesadez de su pecho se alivió un poco. Miró a su alrededor, distraída, observando a los demás clientes. Y entonces lo vio, a Lloyd, sentado en una mesa del rincón. Solo. Sin pensarlo, Heather se dirigió hacia él, maniobrando entre las mesas y los clientes. ¿Me estás siguiendo?, preguntó, hundiéndose en la silla frente a él. Lloyd se sobresaltó y levantó la vista de su vaso de cerveza. «¿Heather? ¿Qué haces aquí?» «Lo mismo que tú, supongo», señaló su vaso con la cabeza. «Intentando olvidarme de mí mismo. ¿Dónde está tu preciosa esposa?» «Sybil está en una conferencia en Londres», contestó Lloyd con voz cansada. «Heather, no deberíamos estar hablando, sobre todo aquí, donde todo el mundo puede vernos». «Oh, ¿así que tienes miedo de que alguien se lo cuente?» Heather se inclinó más hacia ella, sintiendo que el alcohol le infundía valor. «Bueno, tal vez eso es lo que debería pasar. Quizá debería averiguar qué había estado haciendo su marido durante el último mes». «No amenaces». La voz de Lloyd era ahora de acero. «Eso no cambiaría nada, ¿verdad?» Heather enarcó una ceja. «¿Y si le contara lo del motel? Sobre cómo te quejabas de tu vida con ella, de cómo decías que yo te entendía mejor que ella». Lloyd se puso pálido y el miedo brilló en sus ojos. Ese miedo produjo en Heather una extraña sensación de satisfacción. Significaba que no le era tan indiferente como intentaba demostrar. «No lo harás», dijo, pero no había seguridad en su voz. «¿Por qué no?» Heather se encogió de hombros. «¿Qué tengo que perder? Ya me has dejado. Vuelve a tu casa perfecta con tu mujer perfecta». «Heather, por favor».
Lloyd bajó la voz mirando a su alrededor. Salgamos de aquí, hablemos tranquilamente. Salieron al aparcamiento que había detrás del bar. El aire de la noche era frío y Heather tembló, deseando haber traído una chaqueta más abrigada. Escucha, empezó Lloyd, manteniéndose a una distancia prudencial de ella. Lo que pasó entre nosotros fue un error mío. Nunca debí dejar que llegara tan lejos. Pero llegó lejos, objetó Heather. Y no puedes simplemente eliminarlo de tu vida, fingir que nunca ocurrió. No intento fingir que nunca ocurrió, replicó él. Intento deshacer lo que he hecho. Sybil no se merece esto, y tú te mereces a alguien que sea todo tuyo. No me digas lo que merezco. Heather sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y se enfadó consigo misma por aquella debilidad. No tienes ni idea de lo que he pasado. Toda una vida sin hogar, sin estabilidad, sin todo con lo que había nacido. ¿Qué tiene que ver el hogar? Lloyd parecía realmente confundido. Se trata de nuestra relación, no de bienes inmuebles. No lo entiendes. Heather sacudió la cabeza. Nunca lo entenderás, porque ahora formas parte de ella, parte de su mundo, de su legado, y yo siempre estaré fuera, siempre seré la que mire por encima de la valla. Heather, estás diciendo cosas muy raras. Lloyd dio un paso atrás, y en sus ojos ella vio no solo preocupación, sino verdadero miedo. Creo que tienes que calmarte, ponerte sobria. ¿Por qué no te llamo un taxi? No quiero tu taxi. Estuvo a punto de gritar esas palabras. No necesito tu ansiedad. Te necesitaba, pero la elegiste a ella y a su maldita casa. No tiene nada que ver con la casa. Lloyd sacudió la cabeza. Sybil es mi mujer. La quiero. Lo que hubo entre nosotros fue una debilidad, un momento de estupidez. Siento haberte hecho daño, pero es la verdad. Sus palabras golpearon a Heather más fuerte que cualquier bofetada. Un momento de estupidez. Eso es lo que su relación era para él. Y ella había pensado que era el comienzo de algo real, una oportunidad para una nueva vida. Vete, le dijo en voz baja. Vete de una vez. Lloyd dudó. Claramente no quería dejarla así, pero luego asintió y se dirigió a su coche. Heather lo siguió con la mirada, sintiendo que algo en su interior por fin se rompía. No recordaba cómo había llegado a casa. Tenía la cabeza nublada por el alcohol, el cansancio y un corazón roto, pero a través de aquella niebla había un pensamiento cristalino. Sybil Hawthorne no se merecía su felicidad. No se merecía la casa que le había llegado a cambio de nada. No se merecía un marido que había vuelto a ella a pesar de todo lo que había entre él y Heather. Y si Heather no podía tenerlo todo para ella, entonces quizá valía la pena asegurarse de que Sybil también lo perdiera. Heather no podía dormir. Por tercera noche consecutiva estaba tumbada en su estrecho piso, escuchando los ronquidos de su nuevo vecino en la habitación de al lado, y repasaba mentalmente su encuentro con Lloyd a la salida del bar. Un momento de estupidez. Había calificado él su relación. Un accidente, un error del que se arrepentía. Y ella había creído que había algo real entre ellos, que él veía algo en ella que no veía en su perfecta esposa con su perfecta casa. Heather se levantó de la cama y se acercó a la ventana. La noche de noviembre era fría y clara, con un ramillete de estrellas sobre los tejados de Hilldale. En algún lugar, a un par de kilómetros de distancia, se alzaba Hawthorne House, un viejo edificio de ladrillo rojo de 2 plantas, con un ático y un acogedor jardín. Una casa que había pasado de generación en generación, guardando historias y recuerdos familiares. Una casa que Heather pensó que también podría haber sido su hogar, si Lloyd la hubiera elegido a ella en lugar de volver con Sybil. Pero no la había elegido a ella. Había elegido a su mujer y su herencia. Y ahora Heather estaba sola de nuevo, en un piso de alquiler con goteras en el tejado y vecinos ruidosos, sin esperanza de tener nunca lo que Sybil había tenido.
Aquel pensamiento la quemaba por dentro, no la dejaba dormir, le impedía pensar en otra cosa. ¿Por qué algunas personas lo consiguen todo por derecho de nacimiento y otras tienen que luchar por cada pequeña cosa? ¿Por qué Sybil Hawthorne merecía una hermosa casa antigua, mientras que Heather Blackwood estaba condenada a vivir en pisos de alquiler, preocupándose constantemente por si habría dinero suficiente para pagar el alquiler del mes siguiente? Con estos pensamientos, finalmente cayó en un sueño intranquilo en el que vagó por las habitaciones vacías de la casa de los Hawthorne, tocando muebles viejos, mirando fotografías enmarcadas, sintiéndose dueña de toda aquella riqueza. Por la mañana, Heather se despertó con dolor de cabeza y una extraña sensación de determinación. Recordó su sueño y pensó que nunca sería la dueña de la casa Hawthorne, pero ¿podría ser que Sybil tampoco volviera a hacerlo? El pensamiento, fugaz al principio, empezó a arraigar en su mente, convirtiéndose en una obsesión. Si no podía tener lo que Sybil tenía, tal vez debería hacer que Sybil también lo perdiera. Heather pasó los días siguientes vigilando la casa de los Hawthorne. Se enteró de los horarios de Sybil y Lloyd, y observó que Sybil solía quedarse hasta tarde en el trabajo los miércoles, mientras que Lloyd iba al pub local a ver el fútbol con sus amigos. La casa permaneció vacía durante varias horas. El miércoles, Heather llamó al trabajo para decir que no se encontraba bien. Pasó todo el día reuniendo todo lo que necesitaba para su plan. Un bidón de gasolina, comprado en una gasolinera de un pueblo cercano donde nadie la conocía, cerillas, ropa oscura, guantes. Esa noche, aparcó el coche a unas manzanas de la casa de los Hawthorne y recorrió el resto del camino a pie, manteniéndose a la sombra de los árboles. El corazón le latía tan fuerte que creía oírlo palpitar en el silencio de la tarde de noviembre. Al acercarse a la casa, Heather se aseguró una vez más de que las ventanas estuvieran a oscuras y de que no hubiera ningún coche en la entrada. Atravesó rápidamente la verja del jardín y se dirigió a la puerta trasera. Le temblaban las manos al sacar el bidón de gasolina de la mochila. «Esto no está bien», susurró una voz interior, pero Heather la ahogó con el recuerdo de las palabras de Lloyd, de su mirada de lástima, de lo fácilmente que la había apartado de su vida. Roció con gasolina la puerta trasera y las ventanas más cercanas de la planta baja, retrocedió unos pasos y sacó cerillas. Le temblaban las manos y la primera cerilla se apagó antes de encenderse. La segunda prendió con fuerza y Heather, sin darse tiempo a dudar, la arrojó sobre la madera húmeda de gasolina. El fuego estalló al instante, envolviendo con avidez la puerta y ascendiendo hasta las ventanas. Heather retrocedió un poco más, observando cómo se propagaban las llamas, cómo saltaban chispas hacia el cielo nocturno y cómo se incendiaban una a una las cortinas de las ventanas de la planta baja. Era aterrador e hipnotizante al mismo tiempo. Heather no podía apartar los ojos de las lenguas de fuego danzantes que devoraban la casa Hawthorne, la casa que con tanta pasión había deseado poseer y que ahora nadie tendría. Se acordó de su teléfono y lo sacó rápidamente del bolsillo. Las llamas ya habían devorado gran parte de la planta baja y el humo salía de las ventanas rotas. Heather hizo varias fotos, eligió la más impresionante y la envió al número de Sybil, que había reconocido al mirar el teléfono de Lloyd cuando lo había dejado desatendido. «Tu casa heredada ha desaparecido, ahora eres una pobre», escribió bajo la foto y pulsó enviar. Solo entonces se alejó a toda prisa, escondiéndose a la sombra de los árboles mientras ya se oía a lo lejos el aullido de las sirenas de bomberos. Alguien del vecindario debió de ver el fuego y llamó a los bomberos. En ese mismo momento, Sybil Hawthorne estaba sentada en el despacho de su supervisor, discutiendo los detalles de una complicada reclamación al seguro. Su teléfono vibró, indicando un nuevo mensaje, pero ella lo ignoró, concentrándose en la conversación. En un caso de inundación,
Es importante tener en cuenta no solo los daños visibles, sino también los posibles problemas de moho que puedan aparecer más adelante. Estaba diciendo cuando el teléfono volvió a vibrar, esta vez con más insistencia. Alguien llamaba. Lo siento. Sybil miró la pantalla y vio el nombre de Lloyd. Se le encogió el corazón. Rara vez la llamaba al trabajo, y menos tan tarde. Tengo que cogerlo. Es mi marido. Salió al pasillo y cogió la llamada. ¿Lloyd? Lloyd, ¿qué ocurre? Sybil. Su voz sonaba extraña, como si estuviera corriendo o en estado de shock. La casa. Nuestra casa está ardiendo. ¿Qué? Ella no estaba segura de haberle oído bien. ¿Qué has dicho? Nuestra casa está ardiendo, repitió Lloyd, y ahora ella podía oír claramente el pánico en su voz. Me ha llamado Tom, que vive enfrente. Los bomberos ya están allí, pero... Dios, Sybil, es terrible. ¿Dónde estás ahora?, preguntó al salir de la oficina. De camino a casa. Estaba en el pub con los chicos cuando llamó Tom. Estaré allí en 10 minutos. Yo también voy, dijo Sybil terminando la llamada. Justo al entrar en el coche, vio un mensaje sin leer de un número desconocido. Al abrirlo, vio una foto de su casa envuelta en llamas y la leyenda: Tu casa heredada ha desaparecido, ahora eres una mendiga. Sybil se quedó paralizada, mirando la pantalla. Su primera reacción fue de asombro, luego de horror y después de una extraña y fría calma. Las habilidades profesionales primaron sobre las emociones. Hizo una captura de pantalla del mensaje, respondió, gracias por la prueba, y guardó el mensaje original. Encendió el motor y marcó otro número. ¿Elspeth? Soy Sybil. Tengo una emergencia, necesito tu ayuda. Elspeth Marsh era su mejor amiga desde el instituto y trabajaba como asistente jurídica en un bufete local. A menudo se consultaban mutuamente sobre asuntos profesionales. Sybil ayudaba a Elspeth con la evaluación de daños para pleitos, y Elspeth le daba asesoramiento jurídico para complicadas reclamaciones al seguro. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó Elspeth, y Sybil pudo percibir la preocupación en su voz. Mi casa se está incendiando, contestó Sybil tratando de mantener la voz firme. Y acabo de recibir un mensaje del pirómano. Elspeth parecía sorprendida. ¿Estás segura? Positivo. Una foto de una casa en llamas y una amenaza. Es un número desconocido, pero creo que podemos identificar a quién pertenece. Guarda todo, dijo Elspeth, y Sybil oyó que su amiga ya estaba recogiendo, haciendo sonar las llaves. No contestes nada más. Me voy a tu casa. Nos vemos allí. Sybil tardó 15 minutos en llegar a casa, y con cada minuto que pasaba su determinación se hacía más fuerte. Alguien había prendido fuego deliberadamente a su casa, una casa que guardaba la historia de 4 generaciones de su familia, y ese alguien había sido tan tonto como para enviarle una fotografía y un mensaje amenazador. Sybil estaba segura de que responderían por ello. Cuando se acercó a la casa, vio los coches de bomberos, con sus luces intermitentes pintando de rojo y azul el cielo nocturno. Una multitud de vecinos se había reunido alrededor, observando el trabajo de los bomberos. Aún se veían llamas en las ventanas de los pisos superiores, pero la mayor parte del incendio parecía estar bajo control. Sybil aparcó y caminó rápidamente hacia la casa, buscando a Lloyd entre los curiosos. Lo encontró hablando con un bombero, un hombre alto con uniforme de capitán. «Sybil». Lloyd corrió hacia ella, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por la sorpresa. «Gracias a Dios que estás aquí». «¿Qué dicen los bomberos?», preguntó ella mirando hacia la casa. Se le encogió el corazón al ver las ventanas carbonizadas y las paredes ennegrecidas, pero se obligó a concentrarse en los hechos y no en las emociones. «Están intentando salvar la estructura, pero...» Lloyd sacudió la cabeza. «Los daños son graves, sobre todo en la planta baja y en la parte trasera de la casa». El capitán de bomberos se acercó a ellos. «Señora Hawthorne, soy el capitán Rayleigh.
Lo siento mucho, pero su casa ha sufrido graves daños. Pudimos contener el fuego, pero el daño estructural es extenso. Gracias por su trabajo, dijo Sybil. ¿Hay ya alguna información sobre la causa del incendio? Preliminarmente, el capitán bajó la voz. Parece un incendio provocado. Encontramos restos de acelerante ardiendo alrededor de la puerta trasera y las ventanas de la planta baja. Probablemente gasolina. Nuestros expertos llevarán a cabo una investigación más exhaustiva una vez que hayamos extinguido por completo el incendio y tengamos la certeza de que el edificio es seguro. Sybil asintió. Tengo razones para creer que tienes razón. Tengo esto. Le mostró al capitán la foto y el mensaje de su teléfono. Los ojos del capitán se abrieron de par en par. Es grave, señora Hawthorne. Tenemos que ponernos en contacto con la policía inmediatamente. Esto ya no es solo un incendio, sino un claro acto delictivo. Ya he guardado el mensaje y he hecho una captura de pantalla, dijo Sybil. No volveré a responder para no asustar al remitente. Has hecho lo correcto, aprobó el capitán. Llamaré al detective de incendios. Querrá hablar contigo. En ese momento se les acercó Elspeth, una mujer bajita, pelirroja y de mirada decidida. Sybil rodeó a su amiga con el brazo. Dios mío, qué horror, ¿te encuentras bien? Todo lo bien que puedo, contestó Sybil, y algo en su voz hizo que Elspeth la mirara con más atención. ¿Sabes quién lo hizo, verdad? Preguntó Elspeth en voz baja, apartando a Sybil. Tengo mis sospechas, respondió Sybil con la misma tranquilidad. Pero primero necesito saber a quién pertenece el número desde el que se envió el mensaje. Enséñamelo. Elspeth cogió el teléfono de Sybil y estudió el mensaje. Tu casa heredada ha desaparecido, ahora eres una indigente. Eso suena muy personal, Sybil. Alguien que sabe de tu casa, que la heredaste, y alguien que envidia tu posición económica. Exactamente, asintió Sybil. Y creo que tengo un candidato. Le contó brevemente a Elspeth el extraño comportamiento de Lloyd en los últimos meses, que se había encontrado con Heather Blackwood en el supermercado, que la había visto pasar en coche por delante de su casa. ¿Crees que tenían una aventura?, preguntó Elspeth, mirando a Lloyd, que hablaba con un detective de la policía que había llegado. Estoy casi segura, respondió Sybil. Pero necesitamos pruebas. Si esta habitación le pertenece a ella, podemos comprobarlo, asintió Elspeth. Cuando llegue el detective, hablaré con él, pero necesitaremos una investigación oficial para averiguar a quién pertenece la habitación. Mientras tanto, Sybil sacó un cuaderno y un bolígrafo de su bolso. Empezaré a documentar todo lo que recuerde. La hora en que recibí el mensaje, mi reacción, lo que vi cuando llegué. Bien, aprobó Elspeth. Me pondré en contacto con tu compañía de seguros para iniciar el proceso de reclamación. Tenías seguro contra incendios, ¿verdad? Sí, y bastante amplio, asintió Sybil. Yo también trabajo para una compañía de seguros, ¿recuerdas? Sé lo importante que es tener una cobertura completa, sobre todo para una casa antigua. Eso está bien. Elspeth apretó la mano de su amiga. Saldremos de esta, Sybil. Si realmente fue Heather Blackwood, responderá por todo. La hora siguiente la pasaron hablando con el detective, los expertos en incendios y el representante de la compañía de seguros que había acudido por una llamada de emergencia. Sybil respondió metódicamente a las preguntas, mostró documentos, explicó la situación. Todo el tiempo, Lloyd permanecía a su lado, con cara de asombro y confusión. Intentó consolarla, pero Sybil mantuvo las distancias, concentrándose en los aspectos prácticos de la situación. Cuando el fuego quedó completamente extinguido, el capitán de bomberos les permitió una rápida visita a la casa, acompañados de un experto para evaluar los daños y, si era posible, llevarse los objetos más esenciales. Cuando entraron en la casa, Sybil sintió que se le apretaba el corazón. Todo lo que amaba, todo lo que contenía los recuerdos de su familia había sido dañado por el fuego, el agua o el humo.
Las paredes estaban ennegrecidas, los muebles carbonizados y en el aire flotaba el olor a quemado y a los productos químicos de la espuma que habían utilizado los bomberos. Caminaron por el salón, donde antes había fotos de varias generaciones de la familia Hawthorne, ahora reducidas a trozos carbonizados de plástico y papel. Subieron las escaleras, comprobando la resistencia de cada peldaño. El experto había advertido que la estructura del edificio podría haberse debilitado por el incendio. En el dormitorio, Sybil se apresuró a recoger los pocos objetos que habían sobrevivido. Documentos de la caja fuerte ignífuga que habían resistido al fuego, algunos álbumes de fotos que habían estado guardados en una caja metálica y no habían sufrido daños graves, algunas prendas de ropa que aún se podían poner después de lavarlas. «Podríamos quedarnos en casa de mis padres», sugirió Lloyd, observando cómo metía metódicamente las cosas en la bolsa. «Tienen sitio de sobra». «No», respondió Sybil sin mirarle. «Elspeth le ofreció su casa de invitados. Creo que será mejor que nos quedemos allí. Pero mis padres viven más cerca y...» «He dicho que no, Lloyd». Su voz era tranquila pero firme. «Necesitamos espacio para pensarlo, y no quiero responder a las preguntas de tus padres hasta que lo averigüe por mí misma». Lloyd parecía desconcertado y un poco dolido, pero no discutió. La ayudó a empaquetar el resto de sus cosas y salieron de la casa, que ahora parecía más un esqueleto carbonizado que la acogedora morada donde habían vivido durante 8 años. En la calle, Sybil volvió a encontrarse con el detective, un hombre de mediana edad con ojos cansados y un cuaderno en la mano. «Señora Hawthorne, nos han autorizado a solicitar información sobre el número del que procede su mensaje», dijo. «Tendremos los resultados mañana por la mañana. También llevaremos a cabo una investigación completa del lugar del incendio en cuanto los expertos confirmen que es seguro trabajar en el edificio». «Gracias, detective», asintió Sybil. «Estaré en contacto. Si necesita más información, llámeme cuando quiera». Cuando el detective se marchó, Elspeth se acercó a Sybil con la noticia. «He hablado con mi jefe. Cree que tenemos motivos para un caso serio si podemos demostrar que Heather Blackwood estuvo implicada en el incendio. No solo un caso penal, sino una demanda civil por daños a la propiedad, angustia emocional y posiblemente pérdida de valor histórico». «De acuerdo», asintió Sybil. «Pero primero necesitamos pruebas. No quiero presentar cargos sin una convicción firme». «Por supuesto», asintió Elspeth. «Mañana sabremos más. Mientras tanto», sacó las llaves del bolsillo. «Aquí tienes las llaves de la casa de invitados. Tiene todo lo que necesitas: ropa de cama, toallas e incluso algunos comestibles en la nevera. Acomódate y descansa. Mañana tenemos mucho trabajo». Sybil cogió las llaves y abrazó a su amiga. «Gracias, Elspeth. No sé qué haría sin ti». «Para eso están los amigos», sonrió. «Ahora iros. Las dos necesitáis descansar». De camino a la casa de huéspedes de Elspeth, que estaba en las afueras de Hildale, Sybil y Lloyd permanecieron en silencio. Cada uno estaba absorto en sus propios pensamientos. Sybil pensaba en su casa, en las generaciones de Hawthornes que habían vivido en ella, en las fotografías y los recuerdos que tal vez nunca recuperaría. Y pensó en Heather Blackwood, la mujer que probablemente lo había destruido todo por celos y venganza. Lloyd, a juzgar por su rostro tenso, también estaba pensando en algo desagradable. Tal vez sobre su papel en todo esto, tal vez sobre Heather, quizás en cómo reaccionaría Sybil cuando supiera la verdad sobre su aventura. La casa de invitados de Elspeth era una acogedora casita de campo con un dormitorio, un salón con cocina y un pequeño cuarto de baño. Todo estaba limpio y ordenado, como era de esperar de Elspeth, que siempre era meticulosa. Sybil se dirigió inmediatamente al cuarto de baño para quitarse el olor a humo y hollín. De pie bajo los chorros de agua caliente, por fin se permitió lo que había estado conteniendo toda la noche: las lágrimas. Lloró en silencio,
dejando que el agua se mezclara con sus lágrimas, limpiando no solo la suciedad física, sino también la tensión emocional del día. Cuando salió del baño, Lloyd estaba sentado en el borde de la cama, mirando al vacío. «Sybil», empezó, y había incertidumbre en su voz. «Hay algo que tengo que decirte». «Ahora no, Lloyd», respondió ella sacando ropa limpia del bolso. «Estoy demasiado cansada para hablar. Dejémoslo para mañana». «Pero es importante», insistió. «Puede que tenga algo que ver con el incendio». «Lo sé». Sybil se volvió hacia él y su mirada era dura. «Sé lo tuyo con Heather Blackwood, y estoy casi segura de que fue ella quien prendió fuego a nuestra casa, pero ahora mismo estoy demasiado cansada para hablar de tu traición, así que, por favor, dejemos esta conversación en suspenso». Lloyd parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Abrió la boca para decir algo, pero luego la cerró y se limitó a asentir. «Dormiré en el sofá», dijo en voz baja. «Como quieras», respondió Sybil, metiéndose bajo el edredón y apagando la luz. Se quedó mirando el techo en la oscuridad, pensando en cómo su vida había cambiado por completo en un solo día. Había perdido la casa que amaba, se había enterado de la traición de un marido en el que confiaba y ahora tenía que luchar no solo para recuperar sus bienes, sino también para que se hiciera justicia. Pero Sybil Hawthorne no era de las que se rinden. Procedía de un linaje de gente fuerte que había sobrevivido a guerras, crisis económicas y tragedias personales, y sabía que ella también podría superar esta prueba. Con ese pensamiento, finalmente se quedó dormida, con el teléfono apoyado en la mesilla de noche, almacenando las pistas que la ayudarían a iniciar mañana su viaje hacia la justicia. La mañana siguiente, al incendio recibió a Sybil con un cielo gris de noviembre y el golpeteo de la lluvia sobre el tejado de la casa de invitados de Elspeth. Se despertó temprano, con la sensación de pesadez que viene después de una pesadilla, pero los recuerdos de ayer no se disolvieron al despertar. Su casa se había quemado de verdad. Su marido la había engañado de verdad. Y todo estaba relacionado con una mujer llamada Heather Blackwood. Lloyd seguía dormido en el sofá del salón, acurrucado incómodamente para caber en un asiento demasiado corto para su estatura. En otro momento Sybil se habría apiadado de él, pero ahora no había lugar para la compasión, solo fría determinación y sentido práctico. Se levantó en silencio, se vistió y salió al porche con el teléfono en la mano. El aire húmedo de la mañana le refrescó la cara mientras miraba los mensajes entrantes. Un detective le envió un mensaje de texto en el que le comunicaba que estaría en la casa incendiada a las 9 de la mañana para continuar la investigación y solicitaba su presencia. Elspeth le informó de que pasaría a recogerla a las 8:30 para ir juntas a la casa. Sybil miró su reloj, las 7:15. Tenía casi una hora para prepararse y quizá hablar por fin con Lloyd sobre lo ocurrido. Cuando regresó a la cabaña, encontró a Lloyd ya despierto y sentado en el sofá, encorvado y mirando al suelo. Levantó la vista cuando ella entró, y Sybil vio en sus ojos una mezcla de culpa, miedo y, sorprendentemente, alivio. «Buenos días», dijo en voz baja. «Buenos días», contestó Sybil, yendo a la cocina y encendiendo la tetera. «El detective estará en casa a las 9. Elspeth me recogerá a las 8:30. Puedes venir con nosotros o conducir tú mismo». «Sybil». Lloyd se levantó y se acercó a la barra de la cocina que lo separaba de su esposa. «Tenemos que hablar. Sobre Heather, sobre lo que pasó». «Sí, tenemos que hacerlo», asintió Sybil cogiendo tazas de la alacena. «Pero no hay mucho tiempo, así que vayamos al grano. Has estado viendo a Heather Blackwood a mis espaldas». «¿Desde cuándo?» Lloyd parecía esperar una reprimenda, gritos, lágrimas, cualquier cosa menos aquel tono tranquilo y serio. «Alrededor de un mes», respondió tras una pausa. «Pero lo dejé hace una semana.
Le dije que era un error, que te quería y que no quería arruinar nuestro matrimonio. ¿Y cómo reaccionó ella? Sybil vertió agua hirviendo sobre las bolsitas de té sin mirar a su marido. Estaba enfadada. Lloyd se pasó la mano por el pelo, un gesto que Sybil conocía bien. Siempre lo hacía cuando estaba nervioso. Enfadado, gritando, pero no la creía capaz de ese tipo de cosas. Creo que sí. Sybil le miró ahora directamente a los ojos. Viste en lo que se había convertido desde que rompisteis. Te diste cuenta de su obsesión. Incluso le advertiste que se mantuviera alejada de nuestra casa. Pero a mí no me lo advertiste. Lloyd bajó los ojos, incapaz de soportar su mirada. Tenía miedo, confesó. Temía que descubrieras que te había sido infiel, que me odiaras, que quisieras el divorcio. Creí que podría arreglármela solo, que Heather solo necesitaba tiempo para calmarse. Y en lugar de eso, quemó nuestra casa. Sybil le puso la taza de té delante y se acercó a la ventana. La casa que había pertenecido a mi familia durante 4 generaciones. La casa donde crecí, donde pasamos 8 años de matrimonio. Todo perdido por culpa de tu error y tu silencio. Lo sé. La voz de Lloyd temblaba. Y daría cualquier cosa por arreglarlo. Dime qué debo hacer, Sybil. Dime cómo puedo ayudarte. ¿Ahora? Sybil se volvió hacia él. Puedes empezar con la verdad. Dile al detective todo lo que sepas sobre Heather. Ayúdame a hacer justicia. Y después, entonces decidiremos qué hacer con nuestro matrimonio. Lloyd asintió, con los hombros caídos, pero había determinación en sus ojos. Haré lo que haga falta, te lo juro, Sybil. Elspeth llegó a las 8:30 en punto, como había prometido. Cuando vio que Lloyd iba con ellos, lanzó una mirada interrogante a Sybil, pero no dijo nada. Todo el camino hasta la casa quemada transcurrió en un pesado silencio. La casa Hawthorne tenía peor aspecto a la luz del día que por la noche. Las paredes ennegrecidas, el tejado derruido en algunas partes, las ventanas rotas, todo indicaba la gravedad de los daños. Una cinta ignífuga cercaba el recinto y un policía permanecía en la puerta, comprobando la identidad de cualquiera que intentara entrar. El detective Coleman, un hombre alto de pelo canoso y ojos vigilantes, ya les estaba esperando. Junto a él había otro hombre que Sybil no conocía, delgado, con barba rojiza y un cuaderno en la mano. «Señora Hawthorne», la saludó el detective Coleman con la cabeza. «Tenemos noticias sobre su caso. Y por cierto, este es Flynn McCabe, un investigador de seguros especializado en incendios provocados. Su compañía lo contrató para trabajar con nosotros». «Señorita Hawthorne», Flynn le estrechó la mano. «Siento que nos encontremos en estas circunstancias. Haré todo lo que pueda para ayudarla a obtener una indemnización completa de la compañía de seguros». «Gracias», contestó Sybil, sorprendida por aquel inesperado aliado. «Yo también soy perito de seguros, así que entiendo lo importante que es tu trabajo». «Eso te da una ventaja», sonrió Flynn. «Sabes qué pruebas necesitaremos y cómo presentar una reclamación». «Ahora», intervino el detective Coleman, «tengo la información del número de teléfono desde el que se envió el mensaje de texto. Está registrado a nombre de Heather Blackwood». Lloyd soltó un gemido silencioso, y Sybil se limitó a asentir como si se lo hubiera esperado. «Eso no es todo», continuó el detective. «Hemos comprobado las cámaras de la casa vecina. Muestran a una mujer que se parece a la señorita Blackwood entrando en su jardín unos 20 minutos antes del primer informe del incendio». «¿Ha hablado ya con ella?», preguntó Elspeth, tomando notas en su cuaderno. «Aún no», respondió el detective. «Pensamos detenerla esta tarde, cuando tengamos todas las órdenes necesarias. Pero antes me gustaría que me contara», se volvió hacia Lloyd, «su relación con la señorita Blackwood». Lloyd se puso pálido, pero asintió. «Sí, por supuesto. Tuvimos una aventura. Breve. La terminé hace una semana». Heather reaccionó.
No muy bien. No muy bien es un eufemismo, dijo Flynn, mirando las paredes carbonizadas de la casa. Al parecer, había decidido vengarse de la forma más destructiva posible. Señor Pratt, el detective Coleman sacó un cuaderno. Voy a necesitar que me haga una declaración detallada. Todo lo que sepa sobre la señorita Blackwood, sus hábitos, los lugares que frecuenta, las amenazas que haya podido proferir. Por supuesto, aceptó Lloyd. Le contaré todo lo que sé. Mientras tanto, el detective se volvió hacia Sybil. A nuestros expertos les gustaría examinar la casa con usted. Tenemos que evaluar los daños y recoger todas las pruebas que podamos. Las horas siguientes transcurrieron en un metódico examen de la casa incendiada. Sybil, junto con Flynn y el equipo de forenses, recorrió cada habitación, anotando los daños, fotografiando las pruebas, recopilando un inventario de los bienes destruidos. Elspeth estaba a su lado anotando cualquier cosa que pudiera ser útil para un futuro juicio. La planta baja, cocina, salón, comedor, había sufrido los mayores daños. El fuego, que había comenzado en la puerta trasera, se había propagado rápidamente por la vieja carpintería. La primera planta sufrió menos daños por las llamas, pero mucho por el humo y el agua utilizada por los bomberos. La estructura básica del edificio aún parece sólida, señaló Flynn, dando golpecitos en una viga carbonizada pero aún firme. Son buenas noticias. La restauración será difícil, pero posible. ¿Restauración?, preguntó Sybil, mirando lo que quedaba del salón, donde antes había fotos de generaciones de su familia. ¿Crees que la casa puede salvarse? Por supuesto, asintió Flynn. He visto casos peores. Por supuesto, llevará tiempo, dinero y paciencia, pero su seguro debería cubrir la mayor parte de los gastos. Y dado el valor histórico del edificio, existe la posibilidad de conseguir financiación adicional de la sociedad histórica. Esta noticia fue el primer rayo de esperanza para Sybil desde el incendio. Siempre había sido una persona práctica, dispuesta a abordar los problemas paso a paso, pero la idea de que su casa solariega pudiera perderse para siempre era casi insoportable. «Gracias, señor McCabe», dijo. «Eso es tranquilizador». «Llámame Flynn», sonrió. «Y no me dé las gracias hasta que le consiga la máxima indemnización de la compañía de seguros». Continuaron la inspección, subiendo al primer piso, donde estaban los dormitorios. Aquí, el olor a humo era especialmente fuerte, y había marcas de hollín en las paredes y el techo. Pero las habitaciones estaban menos dañadas de lo que cabría esperar. En el dormitorio principal, Sybil se detuvo ante la cómoda en la que había estado la fotografía de su abuela Agatha. El marco estaba ennegrecido por el humo, pero la fotografía, protegida por un cristal, estaba intacta. «¿Me permite?», preguntó al forense, que asintió. «Sí, pero use guantes. Ya hemos recogido todas las pruebas que necesitamos en esta sala». Sybil se puso los guantes de látex y cogió con cuidado la fotografía. La abuela Agatha le sonreía desde la fotografía oscurecida por el tiempo, de pie en el jardín de esta misma casa, entre las rosas en flor. «La restauraremos, abuela», susurró Sybil. «Te lo prometo». Cuando terminaron de echar un vistazo, volvieron junto al detective Coleman, que había estado entrevistando a Lloyd fuera todo ese tiempo. «¿Cómo va todo?», preguntó Elspeth. «Hemos reunido pruebas suficientes para conseguir una orden de detención contra la señorita Blackwood», respondió el detective. «Los agentes van de camino a su piso». «¿Y después qué?», preguntó Sybil. «¿Cuáles serán los siguientes pasos?». «Después de la detención, haremos un interrogatorio», explicó el detective. «Si hay pruebas suficientes, y creo que las habrá, el fiscal presentará cargos por incendio provocado, destrucción de la propiedad y posiblemente acoso. Son cargos graves que podrían acarrear penas de cárcel». «¿Y una demanda civil?», intervino Elspeth. «Mi cliente tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios pecuniarios y no pecuniarios». «Por supuesto»,
asintió el detective. Pero primero ocupémonos del caso penal. Un proceso penal exitoso reforzará significativamente la posición en la demanda civil. En ese momento sonó el teléfono del detective. Se apartó para contestar y volvió un momento después con cara de preocupación. «Hay un problema», dijo. «Los agentes han llegado al piso de la señorita Blackwood, pero ella no está. Los vecinos dicen que no la han visto desde ayer». «¿Se ha escapado?», preguntó Sybil, sintiendo que su ansiedad crecía en su interior. «Posiblemente», respondió el detective. «Pondremos una orden de búsqueda y revisaremos aeropuertos, estaciones de autobús y ferrocarril. No puede haber viajado muy lejos». «¿Y si lo ha hecho?», Lloyd parecía preocupado. «¿Y si ha salido de la ciudad o incluso del país?». «La encontraremos», dijo el detective con seguridad. «La gente así suele cometer errores, y ya tenemos pruebas sólidas contra ella. El mensaje de texto amenazador, el vídeo de vigilancia, las huellas del acelerador quemado. Es solo cuestión de tiempo». Pero su confianza no tranquilizó precisamente a Sybil. La idea de que la mujer que había destruido su casa pudiera eludir su responsabilidad era angustiosa. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «Continuar según lo planeado», respondió Flynn. «Prepararé un informe preliminar para que la compañía de seguros inicie el proceso de pago. Tendrás que proporcionar una lista completa de los bienes destruidos, preferiblemente con fotos si las tienes, y un valor estimado». «Tengo una lista de inventario», asintió Sybil. «La actualizo todos los años para el seguro. Y muchas fotos de la casa, tanto del exterior como del interior». «Bien», aprobó Flynn. «Nos facilitará mucho el trabajo. La mayoría de la gente no es tan previsora. La mayoría de la gente no trabaja para una compañía de seguros». Sybil sonrió débilmente. «¿Y el alojamiento?», preguntó el detective. «¿Tiene dónde alojarse en un futuro próximo? La restauración podría llevar meses». «Pueden quedarse en mi casa de invitados todo el tiempo que necesiten», intervino Elspeth. «Es estrecha, pero lo bastante cómoda para dos». Sybil miró a Lloyd, que permanecía un poco apartado, con aspecto perdido y culpable. Aún no había decidido si quería seguir viviendo bajo el mismo techo con él después de lo ocurrido. «Gracias, Elspeth», dijo. «Pero hablemos de esto más tarde. Ahora tengo que concentrarme en asuntos prácticos, el seguro, las pruebas, encontrar a Heather». «Por supuesto», asintió Elspeth. «Cada cosa a su tiempo». Una vez terminados todos los trámites y precintada de nuevo la casa por la policía, Sybil, Lloyd, Elspeth y Flynn se dirigieron a la oficina del bufete de abogados donde trabajaba Elspeth. Allí, en una espaciosa sala de reuniones con vistas a la plaza central de Hilldale, empezaron a elaborar un plan de acción. Flynn estaba sentado en su escritorio con su ordenador portátil, mirando fotos de la casa quemada y tomando notas. «La póliza de seguros de tu empresa para incendios provocados es bastante estricta», dijo mirando a Sybil. «Pero dadas las circunstancias y la aparente falta de implicación de los propietarios en el delito, estoy seguro de que podremos conseguir una indemnización completa». Además, miró a Lloyd, el hecho de que el pirómano estuviera emparentado con uno de los propietarios, pero actuara por venganza y no por conspiración, hace que este caso sea especial. «¿A qué se refiere?», preguntó Sybil, notando que Lloyd se ponía tenso. «Normalmente, si el incendio provocado está relacionado con uno de los propietarios, la compañía de seguros podría denegar el pago alegando conflicto de intereses o incluso connivencia», explicó Flynn. «Pero en su caso, todo apunta a que las acciones de la señorita Blackwood iban dirigidas a los dos, no a petición de uno de ustedes. Esa es la distinción clave». «Yo nunca le pediría que hiciera algo así», soltó Lloyd. «Ni se me pasó por la cabeza». «Nadie le está acusando de eso, señor Pratt», replicó Flynn con calma. «Solo estoy explicando la póliza de seguros». «En el aspecto legal», intervino Elspeth, «en cuanto la señorita Blackwood sea detenida y acusada,
podremos presentar una demanda civil. A fin de cuentas, tenemos motivos para reclamar una indemnización no solo por daños materiales, sino también por angustia moral, pérdida de valor histórico, invasión de la intimidad y acoso. ¿Y si no la encuentran?, preguntó Sybil, expresando en voz alta su mayor temor. La encontrarán, dijo Flynn con seguridad. La gente que comete crímenes tan emocionales no suele ser buena planeando una huida, o sigue en la ciudad, o no está lejos de ella. E incluso, si no la encuentran enseguida, añadió Elspeth, podemos demandarla en rebeldía. El proceso sería más difícil, pero no imposible. Siguieron discutiendo, elaborando una lista de documentos, testigos e interrogatorios necesarios. Lloyd participó mínimamente, respondiendo solo a preguntas directas y la mayor parte del tiempo mirando al suelo o por la ventana, claramente inmerso en sus propios pensamientos. Cuando la reunión tocaba a su fin, Flynn sugirió a Sybil que se dirigiera a la cafetería de enfrente para discutir algunos detalles de la reclamación al seguro. ¿Puedo acompañarte?, preguntó Lloyd cuando Sybil aceptó. En realidad, intervino Elspeth, necesito hacerle algunas preguntas para preparar la reclamación, señor Pratt. Si no le importa quedarse aquí un rato más. Lloyd vaciló, mirando a Sybil como si buscara su permiso o su aliento, pero ella se limitó a asentir a Elspeth. Buena idea. Volveré dentro de una hora. La cafetería estaba tranquila. Era después de la hora de comer cuando la mayoría de los clientes se habían ido. Sybil y Flynn se sentaron en una mesa junto a la ventana que daba a la plaza. ¿Cómo lo llevas?, preguntó Flynn mientras pedían. De verdad, no para que conste. A Sybil le sorprendió aquella pregunta tan directa. Durante todo el día se había concentrado en los aspectos prácticos de la situación. Pruebas, seguros, procedimientos legales. Nadie le había preguntado cómo se sentía. Y no lo sé, respondió con sinceridad. Todo había sucedido tan rápido. La casa, el marido, esta mujer. A veces creo que todavía estoy en estado de shock y que funciono con el piloto automático. Es normal, asintió Flynn. Los acontecimientos traumáticos suelen desencadenar esta reacción. Es importante acordarse de cuidarse durante el proceso. Muchos de mis clientes se centran tanto en cuestiones prácticas que se olvidan de su estado emocional y experimentan una reacción retardada. Hablas como una psicóloga, no como una investigadora de seguros, comentó Sybil con una leve sonrisa. En mi trabajo tengo que ser un poco de las dos cosas, replicó Flynn. He visto a demasiada gente perderlo todo en incendios como para no aprender a reconocer los signos del trauma. Yo no lo perdí todo, replicó Sybil. Una casa se puede reconstruir, las cosas se pueden sustituir. Sí, hay cosas con valor sentimental que no se pueden recuperar, pero sigue siendo mejor de lo que podría haber sido. ¿Y tu matrimonio?, preguntó Flynn en voz baja. ¿Podría recuperarse también? Sybil guardó silencio durante largo rato, mirando por la ventana a los transeúntes que hacían sus necesidades, ajena al drama que se desarrollaba tras el cristal de la cafetería. No lo sé, respondió finalmente. Una parte de mí quiere seguir adelante, concentrarse en reconstruir la casa y mi vida. La otra parte no puede dejar de pensar en el hecho de que Lloyd me traicionó 2 veces, primero engañándome y luego ocultando el peligro que suponía Heather. Es una situación complicada, asintió Flynn. Y no puedo decirte qué hacer, pero como alguien que ha visto muchas pérdidas, puedo decirte una cosa. A veces nuestras mayores pruebas nos muestran lo que es realmente importante. ¿Y qué es importante para ti?, preguntó Sybil, repentinamente interesada en aquel extraño hombre que parecía comprenderla mejor que muchos de los que la conocían desde hacía años. La verdad, respondió Flynn sin vacilar, por amarga que sea, porque solo con la verdad puedes empezar de nuevo. Continuaron su conversación, discutiendo los detalles de la reclamación al seguro, pero las palabras de Flynn sobre la verdad se quedaron con Sybil. Cuando volvieron al despacho de Elspeth, Lloyd seguía allí,
con aspecto aún más agotado que antes. «Ha llamado el detective Coleman», dijo Elspeth en cuanto entraron. Aún no habían encontrado a Heather Blackwood, pero habían hallado pruebas en su piso que la relacionaban con el incendio provocado, recibos de la gasolinera donde había comprado la gasolina, guantes con olor a acelerante e incluso bocetos de un plano de tu casa. «Ella lo planeó», dijo Lloyd en voz baja, con una nota de horror en la voz. «Todo este tiempo había estado planeando la venganza». «Y han encontrado el diario», continuó Elspeth mirando a Lloyd. «En él, detalles de su relación, señor Pratt, y un montón de pensamientos desagradables sobre Sybil y Hawthorne House». Lloyd se puso aún más pálido, si es que eso era posible. «Nunca pensé que estuviera tan obsesionada», dijo. «Sí, siempre ha sido un poco intensa, pero esto ya es una locura». «La obsesión a menudo se disfraza de pasión», observó Flynn, «sobre todo al principio de una relación, cuando todo parece nuevo y excitante. Pero hay señales que puedes detectar si sabes qué buscar». «¿Qué señales?», preguntó Sybil, recordando sus escasos encuentros con Heather e intentando ver si podría haber reconocido el peligro antes. «Interés excesivo por la vida de la pareja, su pasado, su familia, sus posesiones», comenzó a enumerar Flynn. «Rápida intensificación de la relación, celos de personas o cosas que son importantes para la pareja, una idealización de la relación que no se corresponde con la realidad y, sobre todo, incapacidad para aceptar el rechazo o la ruptura». «Ella mostraba todos esos signos», dijo Lloyd en voz baja, «sobre todo al final. Cuando le dije que no podía verla más, se volvió diferente. Fue como si se quitara la máscara y viera a otra persona». «¿Y no pensaste en avisar a tu mujer?», preguntó Elspeth con mal disimulada irritación. «Creí que podía controlar la situación», respondió Lloyd bajando los ojos. «Temía que si se lo decía a Sybil podría perderla, pero al final podría perderla a ella, la casa y todo lo demás». Sybil miró a su marido, intentando ordenar sus sentimientos. Ira, resentimiento, decepción, todo estaba allí, pero también algo más. ¿Comprensión, quizás? No, perdón, no, era demasiado pronto para eso. Pero la comprensión de que Lloyd también era una víctima en esta situación, aunque por su propia estupidez. «Tenemos que centrarnos en el presente», dijo finalmente. «Heather sigue ahí fuera. Nuestra casa necesita ser reconstruida y tenemos asuntos legales y de seguros de los que ocuparnos. De nuestro matrimonio, hablaremos de ello más tarde, cuando todo esto haya terminado». Lloyd asintió, aceptando su decisión. Había tanto dolor y remordimiento en sus ojos que por un momento Sybil casi sintió lástima por él. Pero entonces recordó su casa quemada, las fotografías convertidas en cenizas, la seguridad que había perdido, y la lástima dio paso a la determinación. Reconstruiría su hogar y su vida. Con o sin Lloyd, eso aún estaba por decidir. 3 semanas después del incendio, por fin encontraron a Heather Blackwood. No había huido muy lejos, solo a una ciudad vecina, donde había alquilado una habitación en un pequeño motel de carretera con un nombre falso. Su propio descuido la delató. Utilizó su tarjeta de crédito para comprar alimentos en un supermercado local. La policía rastreó la transacción y la detuvo cuando regresaba al motel con las bolsas de la compra. Sybil se enteró por el detective Coleman, que la llamó a primera hora de la mañana con la noticia de la detención. «No se resistió», dijo el detective. «Parecía casi aliviada de que hubiera terminado. A veces eso es lo que les pasa a los criminales que actúan por pasión. Después de cometer el crimen, se dan cuenta y temen las consecuencias». «¿Y ahora qué?», preguntó Sybil, sentada en el porche de la casa de huéspedes de Elspeth, donde aún vivían ella y Lloyd. El aire de la mañana era fresco, con el ligero aroma del inminente invierno. «La vista preliminar está prevista para el próximo martes»,
respondió el detective. Dada la cantidad de pruebas, es casi seguro que vaya a juicio. El fiscal va en serio. Incendio provocado de una vivienda, destrucción intencionada de bienes, acoso. Se enfrenta a una pena de hasta 10 años de cárcel. 10 años, repitió Sybil. Parecía demasiado e insuficiente para destruir una casa que había pertenecido a su familia durante 4 generaciones. Sé que ningún tiempo le devolverá su casa, dijo el detective como si le hubiera leído el pensamiento. Pero hay que hacer justicia. Después de la llamada, Sybil permaneció sentada en el porche durante largo rato, mirando la carretera que conducía a la ciudad. La noticia de la captura de Heather le produjo una extraña sensación, no de triunfo ni de alivio, sino más bien de tranquila satisfacción mezclada con tristeza. La vida nunca volvería a ser la misma, pero al menos ahora podía seguir adelante, sabiendo que el culpable sería castigado. Lloyd la encontró allí, todavía sentada en el porche, cuando regresó de su paseo matutino. Sybil y él ya no dormían en la misma habitación. Él se había instalado en el pequeño dormitorio de invitados, en el extremo opuesto de la cabaña, dándole a ella el espacio y el tiempo que había pedido. ¿Ocurre algo?, preguntó al ver la expresión de su rostro. Han encontrado a Heather, respondió Sybil. El detective Coleman acababa de llamar. Lloyd se sentó en el escalón junto a ella, manteniendo un poco la distancia. Eso está bueno, dijo tras una pausa. Al menos ahora sabrás que no volverá para hacer más daño. Sybil asintió sin mirarlo. Todavía había entre ellos resentimiento tácito, desconfianza, el dolor de la traición. Pero también había algo más, una silenciosa conciencia de que ambas eran víctimas en aquella situación, aunque de distinta manera. La vista preliminar de Heather había transcurrido con rapidez. Las pruebas eran innegables. El mensaje de texto amenazador, el vídeo de las cámaras de seguridad, las declaraciones de los testigos, los recibos de la gasolinera donde había comprado gasolina, su propio diario lleno de notas obsesivas sobre Lloyd y comentarios celosos sobre Sybil y su casa. El juez fijó la fecha del juicio un mes después y denegó la libertad bajo fianza, dada la gravedad de los cargos y el intento previo de fuga. Sybil y Lloyd asistieron a la vista, sentados uno junto al otro pero sin tocarse. Heather estaba pálida y demacrada con su bata naranja de presidiaria. Cuando la sacaron de la sala, miró a Sybil por un momento, y en sus ojos no había remordimiento ni odio, solo vacío y una vaga sorpresa, como si no pudiera creer lo que había hecho. Después de la vista, Elspeth se acercó a Sybil con la noticia. «Ya podemos presentar una demanda civil», dijo. «Tenemos todos los documentos necesarios. Dadas las circunstancias, es casi seguro que el tribunal fallará a nuestro favor. El único problema es que la señorita Blackwood probablemente no tiene activos significativos para compensar». «No espero obtener dinero de ella», respondió Sybil. «Lo que me importa es que se reconozca oficialmente su responsabilidad y que sirva de lección a los demás». «Entiendo», asintió Elspeth. «Y la buena noticia es que la compañía de seguros ha aprobado tu reclamación por el importe total. Flynn hizo un excelente trabajo al demostrar que no tuviste nada que ver con el incendio provocado. El pago se efectuará dentro de 2 semanas. Esta fue la primera buena noticia en mucho tiempo. Con el pago íntegro del seguro, Sybil podría empezar a reconstruir la casa, recuperando al menos parte de lo perdido. El juicio de Heather tuvo lugar a principios de enero. Para entonces, la historia de la bibliotecaria que prendió fuego a la histórica casa de Hilldale por celos se había convertido en uno de los principales temas de conversación de la ciudad e incluso había aparecido en las noticias regionales. Todos los vecinos tenían una opinión y la mayoría no era favorable a Heather. La sala del tribunal estaba abarrotada de gente, vecinos, colegas de Sybil de la compañía de seguros, incluso algunos historiadores de la sociedad local indignados por la destrucción del histórico edificio.
Lloyd fue llamado como testigo y tuvo que admitir públicamente su aventura con Heather, lo que fue insoportable tanto para él como para Sybil. Pero soportó el interrogatorio con dignidad, sin intentar restar importancia a su papel ni excusarse. El juicio duró 3 días, y al final Heather fue declarada culpable de todos los cargos. El juez, un hombre mayor de mirada severa, anunció la sentencia: 8 años de prisión con posibilidad de libertad condicional en 5 años. Destruir una casa, especialmente una con una historia tan rica, no es solo invadir una propiedad privada, dijo el juez en su discurso final. Es la destrucción de una parte de nuestro patrimonio común, de nuestra memoria cultural. Estas acciones no pueden justificarse por traumas emocionales o rencores personales. Cuando se anunció el veredicto, Sybil no sintió alegría, sino más bien una tranquila satisfacción y alivio porque esta fase había terminado por fin. Ahora podía concentrarse plenamente en reconstruir su vida. Paralelamente al proceso penal, se inició la acción civil. Como Elspeth había previsto, el tribunal falló a favor de Sybil y condenó a Heather a pagar una indemnización muy superior a sus posibilidades económicas. Esto significaba que cualquier ingreso que Heather pudiera percibir en el futuro, incluido su sueldo tras su puesta en libertad, se destinaría en parte a saldar esta deuda. Probablemente nunca pagará el importe total, dijo Elspeth mientras hablaban del resultado de la demanda civil. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que el tribunal ha reconocido su responsabilidad y que tú tenías razón. Para Heather, las consecuencias de sus actos fueron devastadoras en un sentido más amplio que el jurídico. La comunidad de Hilldale, normalmente bastante tolerante con las flaquezas humanas, no podía perdonar la destrucción intencionada de un edificio histórico. Heather perdió su trabajo en la biblioteca y su nombre pasó a ser conocido por sus celos irracionales y sus acciones destructivas. Cuando la noticia del veredicto se extendió por la ciudad, muchas personas se mostraron satisfechas de que se hubiera hecho justicia, aunque simpatizaban con Sybil y Lloyd por lo que habían pasado. Cuando terminaron los juicios, Sybil y Lloyd por fin encontraron tiempo para hablar seriamente de su matrimonio. Estaban sentados en el salón de la casa de Elspeth, que con mucho tacto los había dejado solos después de haber ido a visitar a sus padres durante el fin de semana. «No sé si podremos volver a ser como antes», comenzó Sybil sin mirar a Lloyd sino a la taza de té que tenía en las manos. «Han pasado demasiadas cosas, se han destruido demasiadas cosas, y no solo físicamente». «Lo comprendo», respondió Lloyd en voz baja, «y no espero que te limites a perdonar y olvidar. Lo que hice, mi traición, mi silencio, nunca me lo perdonaré». «No se trata solo de perdonar», continuó Sybil. «Se trata de confianza. No sé si podré volver a confiar en ti por completo. Y sin confianza, el matrimonio es solo una formalidad». «Estoy dispuesto a trabajar en ello», dijo Lloyd, y había sinceridad en su voz. «Si me das una oportunidad, haré lo que haga falta para ganarme de nuevo tu confianza, aunque me lleve años». Sybil lo miró por fin. Lo miró de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Frente a ella estaba el hombre que una vez había amado por su amabilidad, su fiabilidad, su honestidad. Un hombre que había cometido un terrible error y ahora estaba realmente arrepentido. Un hombre que, a pesar de todo lo que había pasado, seguía formando parte de su vida, de su historia. «No estoy preparada para tomar una decisión definitiva ahora mismo», dijo finalmente. «Pero estoy dispuesta a intentarlo. No por lo que fue, sino por lo que podría ser. Pero tendremos que empezar de nuevo, con nuevas condiciones». «Lo que tú digas». Lloyd parecía a la vez aliviado y receloso, comprendiendo que aquello no era el perdón, sino solo una oportunidad de redención. «Estaré por aquí mientras me lo permitas». Su conversación se vio interrumpida por una llamada. Flynn McCabe,
el investigador de seguros que tanto les había ayudado con el siniestro. Sybil, la voz de Flynn sonaba emocionada. Tengo buenas noticias. El pago del seguro ha sido transferido a tu cuenta esta mañana, la cantidad completa, tal como acordamos. Además, he estado en contacto con la Sociedad Histórica de Hilldale. Están interesados en ayudar a restaurar su casa como un hito histórico. Eso podría significar financiación adicional y consultoría profesional de restauración. Eso es maravilloso. Sybil sintió el calor de la esperanza brotando de su interior por primera vez en mucho tiempo. Gracias, Flynn, por todo lo que has hecho. De nada, respondió él. Por cierto, si necesitas que te recomiende un buen restaurador, conozco a algunas personas que han trabajado en edificios históricos. Puedo ponerle en contacto con ellos. Se lo agradecería, dijo Sybil. Colgó el teléfono y se volvió hacia Lloyd. Ya hemos pagado el seguro. Podemos empezar a reconstruir la casa. Es una noticia maravillosa, sonrió. Y, sabes, estaba pensando, tal vez el proceso de reconstrucción de la casa podría ser un proceso de reconstrucción para nosotros también. Trabajando juntos en algo concreto, podríamos encontrar una nueva base para nuestra relación. Sybil consideró sus palabras. Quizá tuvieran su lógica. Reconstruir lo que había sido destruido, ya fuera un hogar o una relación, requería tiempo, paciencia, un esfuerzo concertado, y tal vez trabajando para reconstruir la casa, podrían encontrar la manera de reconstruir su matrimonio. Tal vez tengas razón, aceptó ella. Vamos a intentarlo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de reuniones con arquitectos, constructores, historiadores y representantes de compañías de seguros. Sybil y Lloyd trabajaron juntos para seleccionar materiales, discutir planos, decidir qué se podía salvar de la antigua casa y qué había que reconstruir por completo. El proceso no fue fácil. A veces discutían, a veces no estaban de acuerdo, a veces resurgían viejos rencores en los momentos más inesperados, pero siguieron trabajando juntos, día tras día, decisión tras decisión. Cuando empezaron las obras propiamente dichas, Sybil se desplazaba todos los días al lugar, observando cómo la estructura renacía lentamente de las ruinas carbonizadas para parecerse a su antiguo hogar. Lloyd la acompañaba a menudo después del trabajo. Volvía a la oficina de correos, donde sus compañeros le saludaban con simpatía y apoyo, sabiendo por lo que estaba pasando. Un día, mientras los obreros desmontaban uno de los muros supervivientes para reforzar los cimientos, ocurrió algo inesperado. Entre los ladrillos y el yeso descubrieron una pequeña caja de metal, claramente escondida allí deliberadamente muchos años atrás. Sybil estaba en el lugar cuando la encontraron. El capataz de los albañiles, un hombre mayor de barba gris y manos callosas, le entregó personalmente el hallazgo. Parece que su casa ha estado guardando secretos, señora Hawthorne, dijo con una sonrisa. La caja era vieja pero estaba bien conservada, protegida del fuego y del agua por los gruesos muros de la casa. Sybil la abrió con cuidado en presencia de Lloyd, que había llegado en cuanto ella lo llamó con la noticia. Dentro encontraron varios documentos amarillentos, fotografías antiguas y una pequeña bolsa de terciopelo. Los documentos resultaron ser los certificados originales de propiedad de la casa y la parcela, que databan de 1890, cuando su bisabuelo había comprado el terreno por primera vez. Entre ellos había una carta dirigida a las futuras generaciones de la familia Hawthorne, escrita de puño y letra de su bisabuelo. Queridos descendientes, escribió, si estáis leyendo esto, significa que la casa que construí con tanto amor sigue en pie y sigue perteneciendo a nuestra familia. He puesto en estas paredes no solo mi trabajo, sino también mis sueños para el futuro. En la bolsa adjunta encontraréis lo que a vosotros os pueden parecer solo joyas antiguas, pero para mí eran un símbolo de esperanza y de un nuevo comienzo.
Las he escondido aquí no por miedo a los ladrones, sino como un mensaje para ti. Pase lo que pase, sean cuales sean las dificultades que encuentres en tu camino, recuerda que la verdadera riqueza no está en el oro y las joyas, sino en la familia, en el hogar, en las raíces que nos sostienen incluso en las peores tormentas. Con amor, Frederick Hawthorne. Sybil abrió la bolsa de terciopelo y vertió su contenido en la palma de la mano. Unas cuantas monedas de oro antiguas, una alianza de mujer con un diamante pequeño pero claro y un reloj de bolsillo de hombre con el grabado de la tapa. El tiempo pasa, el amor permanece. «Es increíble», susurró Lloyd, mirando el tesoro que llevaba más de 100 años en la pared. «Es como si tu bisabuelo supiera que un día esta casa sería destruida y reconstruida, y hubiera dejado este mensaje especialmente para ti, para este momento». Sybil sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. Un mensaje del pasado, de un hombre al que nunca había conocido, pero cuya sangre corría por sus venas, cuyo legado intentaba preservar. Era casi una coincidencia mística. La verdadera riqueza no está en el oro, sino en la familia, en el hogar, en las raíces, repitió las palabras de la carta. Y tenía razón. Incluso cuando la casa se quemó, incluso cuando todo parecía perdido, quedó algo indestructible: la memoria, la historia, una conexión con el pasado. Aquella tarde, sentados en el salón de la casa de Elspeth, con los viejos documentos y fotografías extendidos ante ellos, Sybil y Lloyd se sintieron realmente conectados por primera vez en mucho tiempo. No como marido y mujer intentando salvar un matrimonio roto, sino como dos personas unidas por un propósito común, una herencia común, un futuro común. «Creo que quiero empezar de nuevo», dijo Sybil, mirando el anillo de su bisabuela, que ahora estaba sobre la mesa delante de ella. No solo reconstruir la casa tal como estaba, sino crear algo nuevo sobre los cimientos de lo antiguo, salvar lo que se podía salvar y construir algo nuevo donde lo viejo estaba irremediablemente perdido. «Eso suena bien», respondió Lloyd, dándose cuenta de que no se refería solo a la casa. «Estoy contigo, donde quiera que nos lleve este camino». La primavera trajo consigo no solo calor y flores, sino progresos visibles en la restauración de la casa Hawthorne. Se levantaron muros, se reconstruyó el tejado y se colocaron ventanas nuevas. Sybil trabajó con historiadores y arquitectos para conservar el aspecto histórico del edificio y modernizarlo desde dentro, haciéndolo más seguro, más eficiente energéticamente y más confortable. Los vecinos de Hilldale siguieron con interés el proceso de restauración. Muchos se detuvieron para mostrar su apoyo, ofrecer su ayuda o simplemente compartir recuerdos de la casa Hawthorne. No se trataba solo de la restauración de una propiedad privada, sino del renacimiento de una parte de la historia de la ciudad, un símbolo de resistencia y continuidad. En mayo, cuando terminaron las obras principales del edificio y empezaron la decoración interior y el amueblado, Sybil llevó a la obra los tesoros que había encontrado en la pared. Decidió crear un nicho especial en la pared del salón, protegido por un cristal, donde estas reliquias pudieran exhibirse como recuerdo del pasado y mensaje para las generaciones futuras. Junto a los documentos y fotografías originales, colocó otros nuevos, instantáneas de la casa antes del incendio, durante la reconstrucción y después de la restauración, creando una historia visual de destrucción y renacimiento. Sybil y Lloyd seguían viviendo en la casa de invitados de Elspeth, pero ahora dormían a menudo en una tienda de campaña en la propiedad, observando las estrellas a través del techo transparente y discutiendo planes para el futuro. Su relación se iba recuperando poco a poco. No volvía a su estado anterior, pero se convertía en algo nuevo, más realizado, más maduro. A principios de junio recibieron una carta de Heather, la primera y única que habían recibido desde su encarcelamiento. Era breve,
sin disculpas ni excusas, solo un reconocimiento de responsabilidad y la promesa de no volver a interferir en sus vidas. Sybil la leyó una vez y la dejó a un lado, sin sentir rabia ni compasión, solo una tranquila aceptación de que aquel capítulo de sus vidas estaba cerrado. A mediados de verano, la casa había sido completamente reconstruida, no como una réplica exacta de la original, sino como su digna sucesora, conservando el espíritu y el carácter de aquella. El día en que los albañiles terminaron oficialmente el trabajo y entregaron las llaves, Sybil y Lloyd celebraron una pequeña ceremonia de inauguración, a la que invitaron a todos los que les habían ayudado en el proceso: Elspeth, Flynn, el detective Coleman, arquitectos, albañiles y vecinos. De pie en el porche de la casa restaurada, Sybil se dirigió a la multitud. Esta casa siempre ha sido para mí un símbolo de continuidad, un vínculo con el pasado, una base para el futuro. Cuando fue destruida, pensé que había perdido una parte de mí misma. Pero ahora me doy cuenta de que el verdadero legado no está en las paredes y el tejado, sino en la historia, en la memoria, en las personas que hacen de la casa un hogar. Gracias a todos los que nos ayudaron no solo a restaurar el edificio, sino a encontrar un nuevo significado en el proceso. Después de la ceremonia, mientras los invitados se dispersaban, Sybil y Lloyd se quedaron solos en su nueva casa. Caminaron lentamente por todas las habitaciones, escuchando los sonidos, respirando los olores de la pintura y la madera frescas, acostumbrándose a un espacio que era a la vez familiar y nuevo. En el dormitorio, Lloyd se detuvo, mirando a Sybil con una pregunta en los ojos. ¿Seguro que estás preparada? Puedo quedarme en la habitación de invitados si necesitas más tiempo. Sybil se acercó a él y le cogió la mano, un gesto sencillo pero significativo después de todo lo que habían pasado. Estoy segura, dijo. Empezamos de nuevo, juntos. Al otro lado de la ventana, el sol se ponía, coloreando las nuevas paredes de la casa Hawthorne con cálidos tonos dorados y ámbar. Dentro, en un nicho de la pared del salón, monedas antiguas, un anillo y un reloj brillaban con los últimos rayos del día, testigos mudos de que incluso de las cenizas puede renacer algo hermoso si se tiene la fuerza y la fe para empezar de nuevo.